Seguimos hablando de digitalización, transformando economía y sociedad, es el título de esta segunda mesa redonda, que cuenta además con los protagonistas, con personas y empresas que están involucradas en programas y en iniciativas dentro de este marco de la digitalización. Para moderar la mesa contamos con la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, de cuya secretaría, por cierto, parten muchas de las iniciativas que están contribuyendo a la transformación digital del país. Le acompañan ponentes de excepción: Pedro Merino, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Málaga, que dirige proyectos de I+D, 5G avanzado y 6G. Tenemos también a María López, CEO de BritBrain, de emisiones de I+D. Nos acompaña también Miguel Arias, partner de Cafune, impulsor del fondo Ledwin Capital, el primer fondo para scales ups centradas en tecnologías habilitadoras del ecosistema. Dolores Ordóñez, vicepresidenta del hub español Gaia X y colíder del Grupo de Trabajo de Espacios de Datos de Turismo. Y también Francisco Ortiguela, director general de Ametic, ingeniero técnico de telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y os cedo la palabra, Carme. Pues muchísimas gracias y bienvenidos a esta segunda mesa, Digitalización, transformando la economía y la sociedad. Si bien en la mesa anterior hemos tenido clarísimamente una visión estratégica del Gobierno de España, está planteando a través de los PERTES, esta mesa diría que más que estratégica es táctica. Aquí vamos a ver realmente, me rodean aquí, empresas directamente beneficiarias de los fondos y entidades absolutamente actores principales que ya están ejecutando proyectos de transformación. Nos recuerda la vicepresidenta es que este despliegue de la agenda digital se tiene que hacer por ejes, primero las infraestructuras, después las empresas, después las personas, pero también lo tenemos que hacer haciendo a la vez lo de corto, lo de medio y de largo plazo, porque el punto de partida de la sociedad es muy diverso. Por tanto, voy a hacer un repaso de distintos proyectos que significan un avance a corto, a medio y a largo plazo. Y permíteme empezar a corto plazo. A corto plazo, uno de los retos que tenemos como sociedad es no dejar a nadie atrás. Y precisamente el foco de no dejar a nadie atrás supone hacer un énfasis especial en la digitalización de nuestras pequeñas y medianas empresas. Y quién mejor que Francisco Ortiguela, director general de Ametic, que estáis teniendo, por supuesto, las entidades empresariales, igual que muchas otras entidades colaboradoras, un papel fundamental en el éxito del Kit Digital. El Kit Digital para nosotros está siendo un proyecto muy emblemático. Hemos desplegado 3.000 millones de euros de los fondos de recuperación para intentar impactar hasta 1 millón de pymes y hemos desplegado el primer tramo de 500 millones para las empresas entre 10 y 49 trabajadores. Como ya nos decía la vicepresidenta en su intervención, ya hemos gestionado más de 68.000 subvenciones, hemos dado más de 12.000 bonos de digitalización y se han cerrado miles de acuerdos, a pesar que tienen 6 meses por delante. Y clave ha sido, en primer lugar, la modernización de la administración digital para evitar la burocracia, la involucración de los agentes empresariales y también de los registradores, los notarios, los gestores y también el gran rol que están haciendo los agentes digitalizadores. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el feedback que estáis recibiendo de las empresas en cuanto a la marcha, buena marcha o no, del kit digital y cuál es la necesidad que estáis viendo de que esta digitalización llegue a las pymes? Bueno, voy a empezar por lo grande, ¿no? Es decir, la importancia que tiene la digitalización de las pymes, veo por aquí también a Luis Arevallos de Cepyme. Bueno, lo sabemos, lo hemos hablado, yo creo que se ha hablado ya mucho de ello, representan, aparte del número que es 99,8, 99,8 es mucho, representa 2/3 del empleo que generan las empresas, con lo cual es un valor importante y 2/3 también casi de lo que es el valor añadido bruto de todo el mercado, con lo cual la digitalización de las pymes es fundamental porque la digitalización de todos los sectores es fundamental, es necesaria, y este kit digital ha venido para solucionar este gran problema, porque todos sabemos que los problemas de las pymes hasta hace poquito no era la digitalización. Es verdad que la pandemia ha ayudado a muchas pymes a dar ese salto hacia la digitalización y a entender la importancia que tenía la digitalización, pero lógicamente las pymes, como son pequeñas, tienen pocos recursos, tienen muchos problemas, pues lógicamente hacía que sus prioridades fuesen otras, más de muy corto plazo, ¿no? Yo creo que el kit digital se ha gestionado muy bien. Veo también aquí a Red.es y a Alberto Martínez de la Cámara que habéis hecho un trabajo desde la Secretaría de Estado espectacular, porque habéis conseguido que los digitalizadores vayan a las pymes, no que las pymes vayan a buscar cómo digitalizarse a la administración,
es más complicado, ¿no? Con lo cual habéis conseguido un reto que era muy importante, que era llegar a las pymes y que las pymes sigan ocupándose de lo que es su negocio, como siempre decimos, de abrir la persiana subir la persiana todos los días, y que los digitalizadores, que son los que saben realmente de digitalización, los que pueden ayudar a esa pyme a hacer ese camino hacia la digitalización, pues lo pueden hacer con la ayuda de este kit digital. Con lo cual yo creo que el resultado que estamos viendo es, yo creo que mejor de lo esperado, eso que éramos optimistas porque veíamos que estaban los mimbres muy bien puestos para que tuviera un buen resultado. Y yo creo que es muy importante para la economía española. Si no digitalizamos a las pymes, no digitalizaremos al tejido empresarial español. Las grandes empresas tienen recursos y tienen estrategias y tienen recursos tanto humanos como económicos y ya estaban en ese camino de la digitalización. Pero las pymes han sido el gran reto, así que enhorabuena por el kit digital y a seguir avanzando. Sí, has introducido un tema muy importante, ¿no? Que es que estos fondos lleguen, pero también lleguen con la capilaridad necesaria para impactar a estas pequeñas empresas, ¿no? Y hoy yo te lanzo un segundo reto. ¿Qué tenemos que hacer para asegurar que el éxito del segundo tramo, que es el que viene ahora y ha anunciado la vicepresidenta antes de verano, entre 3 y 9 trabajadores, tenga tanto éxito como el primer tramo? Bueno, yo creo que partimos de una experiencia muy, muy buena. Es decir, hemos aprendido también mucho, se han incorporado también algún cambio que yo creo que va a ayudar mucho y ya tenemos una inercia, tenemos un movimiento. Yo creo que ahora es, lógicamente, el grupo, el target es más amplio, con lo cual es verdad que vamos a tener que hacerlo todo más rápido. Pero yo creo que después del éxito que hemos tenido es simplemente seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Los agentes digitalizadores están funcionando bien. Yo creo que ahora es simplemente, pues lógicamente el reto es mayor y cuando vayamos a los autónomos, pues más todavía, porque claro, es mayor en cuanto al número, no en cuanto a lo que es el kit digital y en cuento a los beneficios de este kit digital. Vamos, yo creo que ahí estamos todos, desde AMETIC, por supuesto, apoyando y desde CEPIME también apoyando y de todos los sectores y todas las asociaciones apoyando el impulso de este kit digital y pues sabéis que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Así que estoy seguro, estamos convencidos desde AMETIC que va a ser un éxito. Pues os tomamos el guante, como no, porque vamos a necesitar, como no, la colaboración público-privada para hacer que eso sea un éxito. Y las asociaciones de autónomos, los gremios, las asociaciones, os vamos a involucrar ciertamente en esta segunda fase. Y siguiendo con el corto plazo, está clarísimo que la transformación de la economía española ha aumentado mucho más ya su peso a nivel de digitalización. En el último año hemos pasado de contribuir un 19% al 22% al PIB. La economía digital ya es el segundo sector, si fuera en vertical, solo detrás de la construcción, en contribución a nuestro PIB nacional. Y una clave es fomentar el emprendimiento digital. Y aquí tengo a Miquel Arias, que su trayectoria lo avala porque ha sido emprendedor, ha sido uno de los impulsores de las principales incubadoras de este país, Guaiba, Startups, y ahora lidera el fondo Leadwin dedicado al Scale Up. Y qué mejor que Miquel para darnos tu visión de dos temas que consideramos prioritarios, ¿no? Siempre nos recuerda la vicepresidenta que lo más importante de los fondos de recuperación no solo son las inversiones, sino también las reformas. Y una gran reforma que estamos ahí ya ultimando es la ley de startups, que cerramos justamente el plazo de enmiendas con 257 enmiendas en 30 de junio, que vamos a empezar a trabajar, como ustedes pueden suponer, el verano va a ser interesante, para que a la vuelta ya iniciemos el periodo parlamentario. Pero también estás liderando un fondo Leadwin que se ha beneficiado ya de la primera gran inversión del fondo Nextec. Vamos por partes. ¿Hasta qué punto piensas que la ley de startups, tú que has sido emprendedor, puede cambiar la manera en que nos percibe el mundo como país atractivo para el emprendimiento? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y me contagio del optimismo, ¿no? El emprendedor suele ser el optimista de las salas. Aquí todo el mundo está contento, así que me contagio del optimismo que hay. Y lo que decías, no es solo cómo nos cambia la percepción la ley de startups, que la cambia por completo, porque nos ponemos en las reglas del juego con los países más avanzados del entorno, y eso era algo que creo que era impensable desde los últimos 20 años de evolución del ecosistema. O sea que reglas del juego al nivel de los demás, pero cómo afecta directamente a nuestras compañías, a cómo consigues atraer talento internacional, a cómo consigues atraer inversores internacionales, a cómo consigues hacer crecer tu compañía fuera de España. Yo creo que hacía falta, sobre todo en temas de las stock options, que es un elemento muy relevante para atraer talento, hacía falta algo más de evolución de cómo conseguir capital, y la nueva ley justamente trabaja en esos puntos fundamentales, ¿no? Con lo cual estamos esperando que esas enmiendas pues sean o aprobadas o lo que tenga que hacer falta, pero que la ley se ponga en marcha, porque va a ser un cambio de juego radical en el ecosistema.
Hablando de ecosistema, España ha tenido el récord de startups el año pasado con 11.000 startups que han conseguido atraer 4.000 millones de inversión, pero tenemos muchos retos. Uno lo hemos hablado antes, que es el reto de incorporar a las mujeres también en su posición de liderazgo para negocios digitales. Solo tienen un 19% de representación y aquí el programa que tenemos conjuntamente con ENISA está siendo un éxito. Emprendedoras digitales, 51 millones de euros, ya hemos dedicado pues prácticamente a 71 empresas han recibido esta financiación. Y otro gran reto es el del crecimiento, ¿no? Ya no son las de startups, sino son las de scale-ups. ¿Cómo somos capaces de que estas startups, que son buenas y competitivas, no se nos vayan fuera de nuestras fronteras cuando necesitan pues, una ampliación capital de mayor tamaño para convertirse, ¿por qué no?, en unicornios desde España y desde Europa? Por eso pusimos en marcha, junto con el ICO, el programa, el fondo de fondos NextTech, que es un fondo dotado con 4.000 millones de euros público-privados, 2.000 millones públicos para poder hacerlo casar con 2.000 millones de inversión privada, donde ya hemos cerrado dos grandes inversiones, Litwin, la primera que tú lideras, y el fondo Andrómeda. Y solamente con estas dos inversiones ya hemos creado los dos fondos de capital riesgo más grandes que existen en España de inversión tecnológica. ¿Cuán importante es esta dotación, en nuestro caso 70 millones de euros para Litwin, para poder realmente ayudar a crear unicornios desde España? ¿Es posible? Sí, fíjate, decían antes que somos los protagonistas. El inversor no es el protagonista, el inversor ayuda a que los protagonistas, que son los emprendedores, tengan éxito, ¿no? Y el 50% de los inversores en capital semilla eran nacionales hasta ahora, pero esa cifra pasaba al 0% en la fase de crecimiento, ¿no? No había capital local para acompañar a las compañías a partir de las primeras dos rondas de inversión, ¿no? Y las compañías necesitan capital en todas sus fases para llegar a crear grandes campeones globales como bien sabemos. Entonces, ahora se aunan dos elementos fundamentales para mí. Uno es la oportunidad y otro es el propósito. En la oportunidad la ligamos a la madurez. Hay madurez de emprendedores, hay madurez de ecosistema, de inversores, hay madurez de las corporaciones, como decías, como compañías como Telefónica, como BBVA y muchas otras que ya apoyan, ¿no? o Enagas y otras que apoyan en la colaboración con fondos de inversión. Hay madurez y sofisticación de la parte pública, que es igual de relevante. Hablamos siempre del elemento público como aportación de capital, pero para mí son socios, ¿no? Y en la relación que hemos tenido con Axis y con ICO no es solo la aportación económica, es un socio leal con el que creas valor, ¿no? Entonces, con lo cual también maduras en el ecosistema de inversión, que es igual de importante que madurar el ecosistema de emprendimiento. Y todo ello ha ocurrido ahora en paralelo como una gran oportunidad que me lleva al propósito. Y es que está demostrado que cuando hay fondos de crecimiento locales se genera más empleo y más riqueza en el ámbito local. No digo las compañías no deben salir fuera, obviamente tienen que salir fuera y crear esos campeones globales, pero creas más riqueza y más empleo en el ámbito local. Entonces yo creo que el apoyo de fondos públicos y la atracción, como decía, el efecto tractor de fondos privados que ha conseguido el ICO NextTech, ¿no? Con el fondo ICO NextTech, es clave y era impensable movilizar 4.000 millones, ¿no? Estamos a 4 veces por debajo de Francia en inversión de venture capital por cápita. Ahora estamos pues, cerrando ese gap de manera acelerada y yo creo que es un factor fundamental para la evolución de las compañías en el futuro. Así que para los emprendedores en la mesa va a haber dinero para financiarlas. Bueno, animamos, como decías tú también, a que se sume el capital corporativo, ¿no? Sí. No solamente necesitamos fondos de capital riesgoso, sino también capital corporativo. Y justamente cuando hablamos de la industria de nuestro país, lo que sí que vemos es que el 90% del IBEX 35 ya tiene estrategias de innovación abierta, lo que está pues, un poco consolidando que no se puede hacer la innovación solo, que hacemos la colaboración de las grandes empresas también con las pequeñas. Y ahí quiero darle la palabra a Dolores Ordóñez para hablar ya no del corto plazo, sino del medio plazo. Siempre decimos que el medio plazo supone ayudar a transformar las industrias tradicionales de nuestro país hacia la economía digital, hacia la economía del dato. Y un paso previo es animar al sector, grandes y pequeñas empresas alrededor de la cadena de valor, a compartir datos. Esto es lo que hemos hecho a través del proyecto Gaia X, del que además te felicito porque has sido nombrado vicepresidenta de la Asamblea, pero además tú eres líder de una mediana empresa del sector turístico, Any Solutions. Cuéntanos un poco la importancia de compartir datos y luego hablaremos del sector turístico, cómo lo estás viendo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. Bueno, la economía del dato es una realidad, ¿no? Y yo creo que para España ha sido fundamental el empuje que hemos tenido desde la SEDIA, porque Gaia X era una iniciativa que venía de Europa. Han estado durante 5 años trabajando sobre la importancia, la definición, esas estructuras de compartición de datos, y desde el año pasado hemos empujado para que nos consolidásemos y se crease esta asociación, que además, bueno, pues también tenemos a Ametic, que también ocupa una de las vicepresidencias, y hemos creado ese hub nacional de Gaia X, que además
hemos entrado con mucha fuerza, ¿no? Porque ese trabajo previo que se ha realizado, y aquí yo creo que tenemos que dar las gracias a la SEDIA, al departamento que representas, porque a lo mejor no hubiera sido posible poner en conjunto a la administración pública con las grandes empresas, con las pymes, micropymes y startups, porque dentro del Hub Nacional y sobre todo dentro de la primera junta estamos representados todos y todos tenemos la misma voz y voto. Estamos hablando al mismo nivel y ahora mismo estamos discutiendo cuáles son esos retos que vamos a tener en el ámbito de la compartición de datos, porque estamos hablando todo el mundo de las eficiencias, estamos hablando de que todos somos consumidores y generadores de datos y estamos hablando que esa economía del dato va a generar pues, mayor empleo, vamos a desarrollar nuevos modelos de negocio. De hecho, al hablar de digitalización no podemos olvidar que los datos están ahí. Hemos estado hablando de inteligencia artificial, que sin los datos tampoco podríamos estar entrenando algoritmos, pero muchas veces nos encontramos que los datos están en silos. ¿Qué vamos a hacer para romper esos silos? Y sobre todo, ¿cómo vamos a evangelizar, cómo vamos a convencer a aquellas empresas que son las que tienen esos datos para que puedan compartirlos? Y luego no tenemos que olvidar de la frase que hemos dicho al principio, el ecosistema español, el tejido productivo, está pues en un 85, 86%, un 90% son pymes, micropymes, startups. Según a qué sectores vayamos, ese sector tan intensivo son los grandes tenedores de esos datos. ¿Cómo los vamos a convencer para que de una manera segura compartan esos datos, demostrándoles que van a tener un ROI o que van a generar mayores eficiencias o nuevos modelos de negocio? Y ahí estamos también pues, con el Hub dando los primeros pasos para generar esa evangelización a nivel de todo el territorio español. Muy importante lo que estás comentando, ¿no? Encontrar casos de uso que sean relevantes para toda la industria y sean quizá el incentivo para compartir datos, porque esto en España no lo hacemos demasiado bien. Esto de colaborar para innovar, hasta ahora no lo habíamos hecho bien. Yo creo que una de las cosas que estamos haciendo de manera distinta es provocar cambios, ¿no? Provocar que las grandes y las pequeñas se junten, provocar que a través de la digitalización hagamos algo que tradicionalmente hemos hecho muy mal en la empresa española, que es crecer, aumentar el tamaño y trabajar en red, ¿no? Y ahí también pues, destacar el papel que estamos teniendo a nivel europeo. Ayer justamente conocimos el nombramiento del Chief Data Officer nacional como presidente del Governance Board de Gaia X europeo, lo que nos da también un papel importante de influencia y liderazgo. Y recientemente habéis vosotros sido elegidos por Digital Europe en uno de los proyectos que hemos apoyado desde España, en el proyecto DATAS, ¿no? Que entiendo que esto es catalán balear, porque tú eres de Baleares, hemos ¿no? hecho un mix. Ahí, Sí. DATAS, donde con 1 millón de euros para liderar también desde España el espacio de datos de turismo. Cuéntanos cómo estás viendo la importancia de este proyecto y cómo España realmente podemos asumir este rol de liderar el desarrollo del espacio de datos de turismo a nivel europeo. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando el programa Digital Europe empezó a definir cuáles eran los verticales sobre los cuales trabajar, turismo no estaba. Si España no hubiese estado ahí empujando para que hubiese habido una convocatoria del Digital Europe para que surgiera el espacio de datos de turismo, ahora mismo no estaríamos hablando de ello. Y luego también nos llama la atención porque, no siendo el turismo una política europea, muchas veces nos encontramos que nos faltan entidades a nivel europeo que quieran trabajar en el ámbito del turismo. Pero cuando se lanzó esta convocatoria, ha sido precisamente la convocatoria a la que más entidades se han presentado, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque, bueno, pues liderando este consorcio, bueno, para nosotros es un honor ser los coordinadores, pero para nosotros ese es un proyecto España y lo tenemos clarísimo. En este proyecto tenemos 13 partners oficiales de la propuesta, pero aquí nos han estado apoyando más de 50 entidades, entre las cuales tenemos además también 7 ministerios. ¿Qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es situar el turismo y España a nivel de Unión Europea, demostrando que esta es una industria seria, que es una industria donde la digitalización es un factor de competitividad, de generación de talento, donde realmente hay una industria muy potente y España quiere poner ahí pues, su hito y demostrar la capacidad que tenemos, ¿no? Es un proyecto que es pequeño, porque al final es 1 millón de euros en un año, pero que sí que nos va a dejar trabajar en aspectos tan importantes como la gobernanza, en esa soberanía del dato, esa palabra de no dejar a nadie detrás y sobre todo a las pymes, cómo las vamos a poder incluir.
y sobre todo luego desarrollar cuáles son esos principios, esas reglas del juego para que todo el mundo los tenga muy claras, ¿no? Hablar de la ética del dato, ya no solamente de la tecnología que va a estar detrás, que seguramente pues muchos ya tenemos claro cuáles son las tecnologías o las infraestructuras con las que vamos a trabajar, sino cómo realmente hacerlas llegar para que todo el mundo y sobre todo las pequeñas y medianas empresas de toda la cadena para el sector turístico puedan beneficiarse de ellas. Muy importante lo que dices, agradecer aquí también la colaboración del Ministerio de Industria, la Secretaría de Estado de Turismo y Segitur, porque estamos colaborando con ellos para lanzar después de verano un workshop de casos de turismo y animar a toda la industria a liderarlo a nivel europeo. Muchas gracias. Os decía que pasábamos un poco la visión, ¿no?, estratégica de corto, medio, y me voy a largo plazo, me voy aquí. El largo plazo significa invertir hoy en aquellas oportunidades que tienen las tecnologías disruptivas para crear nuevos modelos de negocios, nuevas oportunidades como país y también empleo de calidad. Y dentro de cuando hablas de tecnologías disruptivas, todo el mundo le ve en la cabeza la inteligencia artificial y el 5G. Y pues estamos viendo que España en todos los índices DESI sale destacado como el país top de despliegue de sus infraestructuras de telecomunicaciones. El plan que lidera el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, único, va como un tiro. Estamos llegando clarísimamente con mucha seguridad al objetivo ambicioso de 2025 del 100% de nuestro país con 100 megabytes por segundo, pero lo de 5G y 6G como que aún no se entiende mucho. Ayúdanos a aterrizar concretamente vosotros, Pedro, de la Universidad de Málaga, catedrático de Ingeniería Telemática, que habéis sido beneficiarios de uno de estos pilotos de 5G. ¿Cómo 5G nos va a cambiar la realidad industrial y económica de nuestro país? ¿En qué casos estáis trabajando? Gracias, Carmen. Bueno, primero agradecer la invitación también. Me gustaría poner un poco en contexto dónde estamos en 5G, porque ya el rector de la Carlos III y el ministro han destacado el papel de las universidades. Las universidades públicas estamos en todos los proyectos 5G europeos que está consiguiendo España. Hemos conseguido el 15% de los fondos del programa 5G PPP y la intención es que vayamos al programa 6G PPP, bueno, lo que se va a llamar Smart Networks and Services, con un éxito más o menos del estilo. El programa que ha financiado la Secretaría de Estado lo que hace es que adelantemos un año ese compromiso. Tenemos los fondos más o menos equivalentes un año antes, con lo que al final vamos a tener el doble de recursos probablemente en España para trabajar en esta temática. En particular en nuestro grupo, en el Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software de la Universidad de Málaga, tenemos 5 de esos 114 proyectos que financia la Secretaría de Estado y vamos a trabajar en mejorar la red 5G para aplicaciones que llamamos de Internet táctil. La reacción inmediata con feedback desde el otro extremo para aplicaciones como puede ser la conducción, la teleconducción con precisión y con seguridad, la teleoperación en general. Pero también ahora estábamos hablando, por ejemplo, con Dolores y con María también, de irnos a otro término y ir a esto de la Internet de los sentidos, e incorporar dentro de la red otros aspectos, como puede ser el tacto o cualquier otro sentido también en remoto, para, por ejemplo, espectáculos culturales, unas experiencias inmersivas. Esa es un poco la línea en la que estamos trabajando nosotros en el Instituto. ¿Y qué hace falta para que realmente la gran infraestructura que suponga el 5G genere oportunidades para la industria española a nivel de liderazgo europeo? Pues yo diría que hacen falta al menos 3 aspectos importantes. Uno es el generar profesionales capaces de construir nuevas aplicaciones para la red 5G. La red 5G es mucho más que conectividad y es mucho más que móviles. De hecho, los móviles serán minoría en la red. Y construir esas aplicaciones que exploten la red implica programabilidad de la red, implica otra forma de construir. Al menos ese aspecto tenemos que tenerlo claro. El segundo es seguir en la línea de los bancos de pruebas. Por ejemplo, España es líder en bancos de pruebas en 5G financiados por la Comisión Europea. De hecho, los 3 grandes proyectos financiados por la Comisión, la dirección técnica de los 3 proyectos la hemos hecho 3 españoles. Ahí estamos muy bien ubicados. La idea es que en 6G sigamos también por esa línea. Y el tercer aspecto, yo creo que igual hay que revisar alguna regulación probablemente. Pues regulaciones en la línea de la neutralidad de la red igual no es un principio que se pueda sostener demasiado tiempo en la línea 5G y 6G. O la existencia de redes públicas frente a redes privadas. Igual las redes privadas también tienen ahí su papel y tienen que estar conviviendo. Y posiblemente pues, los temas de inteligencia artificial. Bueno, posible no, seguramente. Aquello de la inteligencia artificial explicable lo es no solo porque conviene que sea explicable, sino por la responsabilidad que implica en la cadena. Un fallo en un dispositivo conectado dentro de la red 5G, 6G, pues tiene muchos actores y habrá que buscar quién es el responsable del fallo. Y si es la inteligencia artificial o alguna tecnología, pues eso tiene bastantes implicaciones. Dicen que el 5G va a ser la Internet táctil, ¿no?, por la falta de latencia. Entonces, tú estás viendo las áreas de aplicación más importantes que estáis trabajando en esta Internet táctil. Internet táctil, Internet de los sentidos, seguro. Lo veo.
Creo que lo hemos entendido, ¿no? Ya me quedo tranquila para qué sirve el 5G. Y en este ya para terminar, el tema de largo plazo lo reflejamos con una convocatoria de misiones de I+D+I, a raíz del estudio que hizo la Oficina de Prospectiva de Moncloa, de plantear un poco esa visión a largo plazo de la España 2030, ¿no? Y ahí, a partir de aquí, nos inspiró a lanzar misiones de inteligencia artificial. Y vosotros habéis sido una de las empresas beneficiarias, eres de una empresa de justamente neurotecnología, donde hoy la vicepresidenta nos anticipaba la apuesta de España para empezar ya a trabajar en crear el Instituto Nacional de Neurotecnologías. Cuéntanos un poco el proyecto que habéis ganado, que se ha financiado, con quién formáis el consorcio, y la importancia de apostar hoy por estas tecnologías tan avanzadas, inteligencia artificial, investigación científica, neurotecnología. Cuéntanos un poco tu visión. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que nosotros, para que se entienda un poco lo que supone el programa Misiones para nosotros somos una empresa de neurotecnología. La neurotecnología es una deep tech, es una tecnología profunda, es una tecnología que puede cambiar la forma que tenemos de vivir, de relacionarnos, de trabajar, y alineada con la inteligencia artificial está cogiendo mucha velocidad. Entonces, realmente las aplicaciones son infinitas y yo creo que cuando tú montas una empresa, cuando eres emprendedor, lo que quieres es hacer lo máximo para aportar valor a la sociedad. Y, desde luego, una de las aplicaciones más importantes es la salud. Entonces, aquí el proyecto Misiones lo que nos ha permitido es alinear todo nuestro desarrollo tecnológico con una aplicación en salud. Buscamos biomarcadores en personas mayores, tratamos de predecir enfermedades y, prediciéndolas, podemos tratar de combatirlas y pillarlas a tiempo. Esto es un poco la gran idea del proyecto Misiones. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto, me ha gustado mucho que digas que va a haber dinero, pero también hay que entender que empresas como la nuestra, que somos deep tech, en esta fase no somos invertibles. Entonces, es muy interesante este tipo de programas porque nos permiten cubrir ese gap en esa fase que estamos de investigación para poder llegar a nuestra visión y entonces ya entrar en la rueda del Venture Capital. Entonces, para nosotros, para BitBrain y para todas las entidades que estamos allí, es súper importante este programa porque creo que además puede aportar muchísimo valor a la sociedad, que para eso está. La apuesta de la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito de la salud queda reflejado en el PERTE de Salud de Vanguardia, un PERTE también estratégico liderado por el Ministerio de Ciencia. Pero ya para terminar un poco la reflexión que siempre nos aterriza el desarrollo tecnológico a largo plazo son los riesgos éticos del desarrollo de esta tecnología. España está liderando el piloto, como ha la vicepresidenta, de la regulación de inteligencia artificial, pero sabes que en la Carta de Derechos Digitales hemos incorporado un capítulo específico a los riesgos y los nuevos derechos asociados a las neurotecnologías, a los neuroderechos. ¿Cómo aseguramos que el desarrollo tecnológico, en un tema tan delicado como es la neurociencia y la neurotecnología, que afecta nuestras ondas cerebrales y la posibilidad de manipulación de nuestra identidad, cómo aseguramos que España puede ser líder en el desarrollo de neurotecnologías éticas? A ver, yo creo que aquí lo importante, me ha gustado mucho la intervención del ministro, porque él decía, no solamente la universidad tiene que poner técnicos, también tenemos que meter a las humanidades. Yo soy una fiel defensora del humanismo tecnológico, es decir, tenemos que desarrollar tecnologías que pongan al ser humano en el centro, y para eso parece increíble que alguien de la industria diga que el sector debería regularse, pero realmente, desde el punto de vista como ser humano, considero que tenemos que adelantarnos, tenemos que incluir gente que sepa tanto de neurotecnología como humanidades y adelantarnos, porque efectivamente la neurotecnología puede hacer mucho bien a la sociedad, pero también nos estamos enfrentando a dilemas éticos, a temas que nunca antes nos habíamos enfrentado. Entonces, realmente nos tenemos que adelantar. Aquí el único problema que yo le veo, y esto es algo que no creo que sea fácil de solucionar, es que desde España podemos liderar toda esa parte ética, nos podemos adelantar, pero ¿qué hacemos si de repente nos llega China, nos llega Estados Unidos, que tienen a lo mejor unas consideraciones éticas menos estrictas que en Europa? Realmente, ¿cómo lo podemos gestionar? Es muy complicado. Creo que Europa estamos ganando la carrera de la ética, somos muy buenos ahí, creo que así se debe desarrollar tecnología, pero no tenemos que olvidarnos que también tenemos otros competidores a nivel internacional y que estamos hablando de una tecnología que puede cambiar incluso la propia naturaleza humana. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos. Tenemos que desarrollar la tecnología desde una perspectiva ética porque no existe progreso tecnológico si no se traduce en un progreso social. Muchas gracias. Gracias.